¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca del papel del juzgador frente al control de convencionalidad. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Antonio Carlos Pereira Menó, quien es profesor investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor visitante prácticamente de toda Latinoamérica, conferencista y un querido amigo de México. Doctor, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Y yo creo que el tema nos da para mucho. Y sin mayor preámbulo, creo que tenemos que iniciar el diálogo ante la ley, doctor. Sí, sí, sí. La primera pregunta, y considero yo que es obligada, esto del control de convencionalidad, ¿qué significa? ¿Qué alcances tiene el control de convencionalidad y qué diferencias podría plantear ante el control de constitucionalidad? Tienes que tener presente que yo vengo de Europa, donde la integración supranacional está muy avanzada. Tan avanzada que hay gente crítica ya, claro, con ese grado de avance, ¿no? Y yo no quiero decir, ni Dios me libre decir que haya que hacer lo mismo en México ni en ninguna parte del mundo, ¿no? De hecho, pues por eso hay muchos críticos ahora en Europa con motivo de la gestión de la crisis que se está haciendo desde un grado de integración tan elevado. Entonces, inevitablemente a mí me influye ese planteamiento, pero yo no estoy seguro de que la convencionalidad sea un concepto sólido, autónomo. Yo prefiero enfocarlo como cuando explicamos el control de constitucionalidad en los países como el mío, donde hay Tribunal Constitucional, explicamos a los estudiantes, pues del control de los actos administrativos es un control de legalidad, se ocupan los jueces ordinarios, el control sobre el legislativo es un control de constitucionalidad, se ocupan los tribunales constitucionales en nuestro caso. Luego subimos un peldaño más de la Constitución y están los tratados. Entonces, no sería una cosa radicalmente nueva, sino subir un peldaño más en el concepto de qué norma es la controlada y quién es el controlador. Claro. Yo prefiero verlo así que como un concepto distinto. Para mí sería como una emanación o un subapartado del control de constitucionalidad, porque además los tratados todos se firman al amparo de las constituciones que lo permiten, ¿no? Claro. Entonces, el enfoque ahí no es de arriba a abajo, sino al revés, de abajo a arriba, de la Constitución Nacional, que permite y da amparo jurídico a la firma de ese Pero tratado. Supone una nueva jurisdicción. ¿Puede suponer o no? Por ejemplo, ¿puede suponer una nueva jurisdicción el Tribunal de Estrasburgo? Pues sí, se creó para eso, ¿no? El Tribunal Penal Internacional, el tribunal que tienen ustedes en San José de Costa Rica. Pero otras veces lo que ocurre es que jueces que ya existen practican un control supraestatal. Ejemplo, en el asunto Pinochet, pues un juez español, juez ordinario español, ni siquiera del Tribunal Constitucional, pues fue el que pidió que fuera detenido en Londres el general Pinochet. En el caso de los principios de Princeton de la jurisdicción universal, pues lo importante no es que se cree una jurisdicción nueva, sino que en todos los jueces del mundo tengan jurisdicción en determinados asuntos de delitos de lesa humanidad. Pero esto está muy vinculado con los derechos humanos, ¿no? Sí. O sea, fuera de los derechos humanos cuesta más trabajo entender esto, y en los derechos humanos, que se han vuelto como una especie de derecho común, el tema de convencionalidad o de algún derecho que está por encima de los estados cobra muchísimo sentido. Sí. Nosotros, por eso digo que tengo que decir que vengo de la Unión Europea, porque, claro, nosotros estamos muy habituados a control de convencionalidad, o sea, un control supraestatal, un control por los tratados, no por la Constitución, en otras materias también, aunque no sean derechos. Claro. En las materias de competencia de la Unión Europea. Lo que pasa es que las integraciones supranacionales que hay en el mundo son muy distintas, y entonces donde es más fuerte efectivamente es en el apartado de los derechos.
pero puede no ser el único. Pues a lo mejor, quién sabe si el protocolo de Kioto crease un tribunal para eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Algunos críticos, sobre todo aquellos ligados a las clásicas teorías del Estado moderno, refieren este tema de la convencionalidad como una marcada agresión al concepto de soberanía. ¿Qué pasa con la soberanía? Porque el Estado debe someterse a esta nueva jurisdicción. Bueno, yo creo que debe someterse hasta cierto punto. De esto también tendríamos que hablar, porque ¿qué es primero, la Constitución de México o de España, o un tratado firmado al amparo de la Constitución de España? Siempre el texto constitucional da cabida a este tipo de tratados. Pero como no se puede descartar que los organismos internacionales creados al amparo del tratado, o los jueces, hagan cosas que desborden al tratado y vayan contra la Constitución a cuyo amparo se firmó el tratado, ahí se puede plantear un problema. Vamos, esto para nosotros ya se planteó, y las respuestas del Tribunal Constitucional alemán fueron muy duras para con la propia Unión Europea, ¿no? Yeah. Otros tribunales han sido mucho más blandos, como el español, ¿no? Pero yo no partiría del principio de la soberanía, porque no le doy mucho, parece a mí que no es relevante. No, que no hay mucha soberanía, salvo en alguno de los sentidos que tiene la palabra, que tiene más de uno, claro está, ¿no? O sea, esa soberanía pura, fuerte, que le permite al Estado hacer lo que le viene en gana, es chata, no existe. Yo creo que ya no. No podemos hablar de eso. Bueno, podemos hablar como un modelo ideal, en el sentido de Max Weber hablaba de modelos ideales, tipos ideales, que no quiere decir que haya que perseguirlos, sino que nos ayudan a entender, formulamos un concepto que se entiende muy bien. Pero yo ya no partiría de la soberanía. Lo que pasa es que incluso si partimos de la soberanía, bueno, vamos a dejar la soberanía ahí. ¿Qué pasa cuando hay problemas como el medio ambiente, que ningún Estado solo puede arreglar eso? Claro, entonces, aunque respetemos la soberanía, aunque no la pongamos en discusión, claro, pues hay que tomar medidas supraestatales, a lo mejor incluso más que continentales, a lo mejor globales, ¿no? Claro. Y a lo mejor hay que crear un organismo que respalde esas medidas con un sistema de sanciones o una jurisdicción o, bueno, algo. Entonces, yo por un lado creo que la soberanía no es tan relevante, pero reconozco que esa es mi visión y no todo el mundo la tiene que compartir. Por otro lado, creo que incluso aunque mantengamos la soberanía, el mundo actual tiene unos desafíos tan grandes y muchas veces tan supranacionales, incluso globales, que es inevitable que algo se plantee ahí, en la forma que sea, que varía mucho. Por ejemplo, claro, la Organización Mundial de Comercio tiene una especie de panel, no tiene un tribunal como el de la Unión Europea en Luxemburgo, eso ya veremos, claro, ¿no? Eso variará mucho, pero la idea de que hay cosas que desbordan al Estado, aunque no pusiéramos la soberanía en duda, yo creo que eso es un hecho, y entonces hay que responder a esas demandas supraestatales. Pero también sería una especie de reconocimiento de fracaso de los Estados nacionales, porque al decir yo no puedo proteger adecuadamente los derechos humanos, implícitamente están diciendo he fracasado. Necesito un órgano, un organismo superior, una jurisdicción superior, porque yo no alcanzo a proteger. Bueno, ahí yo creo que tendríamos que discernir y separar los casos en que la jurisdicción supraestatal se ocupa solo de derechos, por ejemplo nuestro tribunal de Estrasburgo en Europa, ¿no? De los casos que, como puede ser en la Unión Europea, está muy claro, en que se puede ocupar de otras cosas también, pues libre circulación de mercancías, a lo mejor, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que distinguir, y yo no necesariamente hablaría de fracaso del Estado, sino que el Estado llega hasta donde llega, y además a ustedes en México le costará admitir que hay muchos estados en el mundo que son muy pequeños, porque para ustedes serían una casita de muñecas. Piensen que Eslovenia tendrá 1 millón de habitantes, Noruega tendrá 4 o 5, Suecia tendrá 8, Portugal 10. Claro, entonces decirle esto a una persona del DF, ¿cuál es la escala ideal del Estado? Probablemente no exista. Claro. Porque tenemos ahí China, Estados Unidos, México, Brasil, pero también tenemos Malta, 300.000 habitantes, Islandia, 250.000, Chequia, 5 millones, Austria, 8 millones, ¿no? Entonces, hablar de... ¿Ha fracasado el Estado de Eslovenia? Pongo por caso, Sí. Yo nunca estuve en Eslovenia, creo que es muy bonito. ¿Ha fracasado el Estado de Eslovenia porque él no sea capaz de hacer frente a todos sus desafíos? Pues a lo mejor no, porque ¿qué se puede esperar
de un estado de 1 millón de habitantes. Entonces, claro, ahí habría que verlo. Y luego en el apartado de los derechos, ahí nos metemos en un terreno muy delicado, porque todos tenemos, yo desde luego también, el hábito de hablar de los derechos en general, sin entrar en distinciones, pero es que hay 3 o 4 maneras de verlos, y los resultados son muy distintos, ¿no? claro. Por ejemplo, la tradición inglesa, americana y francesa, que en realidad no era una, eran 3, tenían en común el que veían los derechos como terrenos exentos de la interferencia del poder en mi vida personal. Claro. Era un planteamiento, como si dijéramos, negativo, ¿no? Aquí no se mete el Estado. Pero con la idea alemana de los derechos fundamentales, pues, por ejemplo, los derechos tienen eficacia contra terceros, entonces ya pueden afectar los derechos fundamentales a las relaciones entre tú y yo, sí, no solo derecho civil, entre un abuelo y su nieto, sí, claro, una madre le da un cachete al niño, y ya es una derechos fundamentales, claro. Entonces, ¿cómo los vemos? Y yo creo que ahí, que eso tiene una repercusión tremenda, porque si tuviéramos la concepción clásica de los derechos anterior a la Segunda Guerra Mundial, según los países, para algunos países el cambio es muy reciente, y los derechos son negativos, o sea, que el poder no haga. Bueno, pues me parece que el planteamiento es muy distinto, muy distinto, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora me estaba acordando del un pleito que hubo en Europa, que yo fui uno de los amicus curiae, era Lauzi contra Italia. Pues ahí es un ejemplo de esta concepción muy moderna de los derechos. Una señora de un país del norte de Europa que tenía un niño estudiando en un colegio italiano, protesta porque en el aula de ese colegio, en el salón, hay un crucifijo, ¿no? Claro, aparte de la valoración moral y religiosa que uno puede hacer, con el planteamiento anterior de que el Estado no se meta con la gente, claro, pues yo le diría a esa señora, mire, tenemos más cosas de que ocuparnos, ponga usted el símbolo religioso de su preferencia, o ninguno. O ninguno, claro. No. Con el planteamiento positivo de que los derechos tienen que expandirse hasta afectar a todo tipo de relaciones sociales, es muy distinto, ¿no? Claro. Eso se ve muy bien, por ejemplo, si comparamos la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, está hecha en el año 48, con la mentalidad de la época, después de la guerra, es muy justnaturalista. Muy bien, ahora la leemos, o la leen algunas personas con la mentalidad de 2015, y piense usted en el Comité para la Erradicación de todas las discriminaciones contra la mujer. La Carta de los Derechos de la ONU es la misma, nadie la ha cambiado, pero ahora hay otras maneras de ver los derechos y se ven de otra manera. Y entonces, por ejemplo, el comité el CEDAW, pretende eliminar toda discriminación, que a mí me parece que, decir toda, realmente toda, es como si dijéramos, vamos a acabar con todos los atascos de tráfico que hay en el planeta, con todos. Pues va a ser difícil, va a ser muy complicado. Y además convertiríamos al planeta en un hormiguero, ¿no? Con todos, ¿no? Vamos a acabar con todas las desigualdades, ¿con todas o solo con las injustas? No, con todas. Uf, pues es difícil, ¿no? Es muy complicado. Claro, vamos a hacer que todos los estudiantes tengan las mejores calificaciones, todos, las mejores. Entonces, ¿qué cambió ahí? La manera de ver los derechos, porque el texto de la Carta nadie la tocó, igual que los derechos de la Constitución norteamericana y su Bill of Rights están muy poco alterados, ¿no? Pero a lo mejor ahora se ven de otra manera. Yo creo que esto de cómo vemos los derechos tiene una importancia tremenda desde el punto de vista de cuán agresiva pueda ser la jurisdicción supranacional para con las soberanías internas. Claro. Doctor, le propongo que vayamos a un corte. Claro. Regresando del corte, platiquemos o retomemos el tema sobre esta nueva jurisdicción y qué tan cercano, qué tan lejana está del ciudadano. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el juez frente al control de convencionalidad. Estamos platicando con el doctor Antonio Carlos Pereira, un auténtico experto en la materia. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el papel del juzgador frente al control de convencionalidad. Nos acompaña el día de hoy en el estudio el doctor Antonio Carlos Pereira Menó, quien es profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela,
querido amigo de México, visitante desde hace ya muchos años a nuestro país, profesor de muchas universidades en Iberoamérica, en Europa, ha dictado conferencias, podría decir que en toda Iberoamérica. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx o bien a través de los canales de comunicación del canal judicial que ustedes han visto en pantalla hace unos segundos. El primero de ellos en la cuenta de Twitter @canal_judicial, o bien a través de la cuenta de Facebook, facebook.com/canal judicial, en donde con gusto nos pondremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios, sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Créanos que nos dará muchísimo gusto entrar en contacto con ustedes. Bueno, doctor, ya pusimos un primer paso, un primer escalón para aproximarnos a este tema del control de convencionalidad. Y dejábamos abierto algún tema en el bloque pasado sobre qué tan cercana o qué tan lejana es esta nueva jurisdicción, por decirlo de alguna manera, del ciudadano. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría preguntarle, sobre todo en el caso europeo, ¿qué contiene esta nueva jurisdicción en cuanto a organismos? ¿Cómo se compone estructuralmente, o si supone la creación de instituciones propias para la realización del control de convencionalidad? Sí, en Europa eso ya está bastante rodado, porque son cosas viejas. Habría que distinguir el Tribunal de Estrasburgo, no confundirlo con el de Luxemburgo, okay, que suena muy parecido. El Tribunal de Estrasburgo es el fruto de un tratado del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que más o menos es como el Tribunal de Costa Rica para ustedes, para entendernos, ¿no? Y básicamente se tiene un organismo que es el tribunal, y después está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene la sede en Luxemburgo y que no tiene nada que ver, en teoría es otra jurisdicción. En la práctica sí que hay mucho diálogo entre tribunales, sí, porque además antes la Unión Europea no tenía una específica protección de los derechos fundamentales, y otras razones que no creo que tenga tiempo para explicar ahora. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a las instituciones europeas, es una más de las instituciones europeas, que son relativamente parecidas a las de un Estado. Hay un legislativo, que es el Parlamento, hay un ejecutivo multibrazo, por así decir, o multicefálico, porque tiene a la Comisión Europea el Consejo de Ministros Europeos y el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, y hay un Poder Judicial que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ahora también un tribunal de primera instancia. Entonces, ahí está relativamente claro, sobre todo en el caso de la Unión, que tiene un sistema institucional cada día más amplio y más completo y más parecido al esquema tradicional, claro, legislativo, ejecutivo y judicial. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no tiene un ejecutivo, claro, ni un legislativo, ¿no? En eso, prácticamente lo que tiene el Poder Judicial. Hay una comisión que dictamina previamente qué pleitos son admisibles y qué no, y otras cuestiones por el estilo. Una asamblea que se puede reunir, pero en ese sentido es muy distinto. El esquema institucional es mucho más completo, el de la Unión Europea. Ahí me gustaría detenerme e insertar la pregunta que dejé abierta en el bloque pasado acerca de qué tan cercana es esta justicia al ciudadano. Se lo planteo en estos términos porque pues, muchos ciudadanos dicen, mira, a mí me cuesta mucho ya entrar a un litigio, y ya escalarlo a nivel constitucional pues cuesta más, y luego pensar en escalarlo a nivel internacional, pues la verdad es que es algo que yo ya no podría pagar. ¿Queda muy lejana esta jurisdicción del ciudadano a pie? Claro, pero eso es inevitable, porque incluso, bueno, pues lo que acaba de decir usted, incluso dentro de la jurisdicción nacional, pues cuanto más alta es la jurisdicción, más alejada está del ciudadano. Eso haría, en la práctica, convertiría en una justicia de carácter elitista. Sí. Y esto, sí, esto es algún drama, ¿no? Para el ciudadano, para la democracia misma. Bueno, para bien y para mal, como todo en la vida, claro, como todas las cosas. Entonces, por un lado, en realidad estas jurisdicciones no se concibieron, depende, hay varias en el mundo, claro, pero en principio no se concebían para los problemas ordinarios de todos los días. Claro. O sea que si a mí me ponen una multa de tránsito, hombre, pues puede tener una cara constitucional, sí,
puede tener una cara convencional, supraestatal, claro. Sí. Pero en principio se supone que no es para eso, sino para cuestiones muy importantes de ámbito continental o del ámbito que ocupe el tratado respectivo o lo que sea. Entonces, con todo, hay casos en que sí afectan al ciudadano de a pie. Por ejemplo, para nosotros, en plena crisis, se dictó una sentencia europea en la que prohibía los desahucios, tal como se estaban haciendo en España, que eran muy duros y probablemente muy injustos, ¿no? Eso sí afectaba a mucha gente, claro, hay mucha gente que tiene una hipoteca de su vivienda. Otra sentencia que se dictó hará 2 años y fue negativa para España fue la que acabó con la llamada doctrina Parot, que en realidad, para decirlo muy rápidamente, quizás no sea exacto, pues los tribunales españoles admitían una especie de retroactividad negativa y desfavorable, que no era... Sobre el tema del terrorismo. Perdón, me olvidaba de eso, el tema del terrorismo, porque con la obsesión de combatir el terrorismo ya parece que vale todo, ¿no? Claro. Bueno, pero en realidad, ¿cuántos terroristas hay? Pues hombre, me parece que muy pocos. Entonces, el primer ejemplo, el de los desahucios, sí, nos puede afectar a todos o a grandes masas de población, el otro no. Pues claro, no todo el mundo es terrorista, afortunadamente, ¿no? Pero cuanto menos mejor. Entonces, aunque hayan resuelto el caso de los desahucios, lo hayan resuelto bien, estos tribunales en principio no son para eso. Claro. Y yo creo que eso no es un defecto. Esta sería la cara. Elitismo sí, pero tiene cara buena y cara mala. No es un defecto. Supongamos que un día llega a existir un gobierno mundial. Pues no lo sé, ya veremos, ¿no? ¿Tiene que ocuparse de todo? No tiene que ocuparse de todo, ¿no? Y ustedes viven en una federación en la cual hay un poder de toda la federación, después hay los Estados miembros, entidades federativas, luego están los municipios. Se supone que hay cosas que las resuelve el municipio, no las resuelve la entidad federativa, otras las resuelve la entidad federativa y no el poder central. Pues yo creo que no se debe judicializar, primero, no se debe judicializar todo, porque no se debe juridificar todo, me parece a mí. Bien. Y eso que yo soy judicialista, y además fui juez suplente durante una temporada, ¿no? No soy legalista, sino judicialista, pero no se debe judicializar todo, por sentido común. Y no se debe judicializar todo en el nivel más alto posible. Claro. Porque además hay países, al menos los que estamos en la Unión Europea, que tenemos tal cantidad de instancias, si uno las puede pagar, claro, que estaría litigando toda la vida, porque puede empezar por la primera instancia, luego está a la intermedia, luego al Tribunal Supremo en España, después al Constitucional, después al de Luxemburgo, bueno, toda la vida litigando y pagando. Claro, entonces eso... recuerdo una frase que tenían los romanos, una de esas reglas de derecho romanas, que era de minimis non curat praetor, o sea, el pretor no se ocupa de cosas pequeñas. Entonces puede haber un abogado muy hábil que le busque la vertiente constitucional o la vertiente europea o convencional a un litigio corriente, pero los tribunales, estos no están pensados para eso. Yo creo que ellos mismos hacen mal cuando se meten mucho en cuestiones muy pequeñas de un país, como ese caso de Lauzi contra Italia, que finalmente sentenciaron contra la señora Lauzi. Si en un pueblo italiano, en un colegio de segunda enseñanza, hay un crucifijo porque corresponde a las tradiciones religiosas de allí, yo creo que eso debía decidirlo el director del instituto y nadie más, se acabó. Es que así puede haber injusticia, por supuesto, pues sí, también los puede haber en el nivel más alto, ¿no? Pero no sé, la regla romana era muy sensata, o sea, el pretor no se ocupa de las cosas pequeñas. Cuanto más elevado sea el pretor, menos debe ocuparse de las cosas pequeñas. ¿Y qué sucede con los controles difusos? Ese juez que de repente tiene que resolver o conocer, más bien, que tiene que conocer o hacer una consulta de constitucionalidad o viendo un tema de convencionalidad, pues tiene que aplicar la convención. ¿A quién se debe el juez? ¿A la Constitución, a la convención? Porque en ocasiones, por ejemplo, en el caso mexicano, pues, se le puede imponer una restricción fuerte al juzgador para que en todo caso pues se ciña al texto de la convención. Claro. En Chile prácticamente han obligado, entre comillas, a cambiar un aspecto de la Constitución, que además en Chile el Estado chileno está muy vivo, es un país que funciona muy bien, tiene mucho sentido de su propia autoestima y con razón, porque es un gran país dentro, aunque tenga pocos habitantes, ¿no? Pero
una jurisdicción supranacional concebida bajo la cobertura jurídica de la Constitución de España, en mi caso, puede obligar ni siquiera indirectamente a cambiar la Constitución de España. ¿A quién se debe el juez nacional? Claro. Yo creo que el juez nacional se debe ante todo a su Constitución, porque en un sistema de constitucionalismo multinivel, pues tendríamos, por ejemplo, un constitucionalismo de nivel europeo, en mi caso, otro de nivel de Alemania, por ejemplo, y otro tercer nivel más bajo, que sería el constitucionalismo de Baviera. Pero claro, cada uno tiene que tener su esfera y su ámbito de actuación. No es lógico que el más alto empiece a meterse en los asuntos del más bajo, porque claro, estaría vaciando de contenido y estaría convirtiendo la Constitución inferior en una norma administrativa sujeta a lo que decida el claro, de más arriba, ¿no? Y además los tratados, o en el caso nuestro ya se puede hablar de una Constitución europea no escrita, en sentido material, no formal, es verdad que son más altos, pero no son más democráticos, son menos claro, democráticos, claro, están más lejos del pueblo. Luego, no son la norma originaria, son norma derivada. No son la norma validadora, son norma validada. Es correcto. Claro, entonces la relación no es de pura jerarquía, tiene que ser una relación de competencia. Si es competente en ese asunto la jurisdicción supranacional, que se ocupe de él. Si no lo es, que no se ocupe, porque el juez nacional, ¿a quién se debe? A la jurisdicción nacional, y el juez supranacional se deberá a la jurisdicción supranacional. Pero no puede ocurrir que por engordar la jurisdicción nacional vacíe el contenido constitucional, vacíe el nivel de constitucionalidad, disminuya la densidad constitucional de la Constitución de Alemania o de la Constitución más baja aún de Baviera. Esto en Alemania está muy claro, por eso su Tribunal Constitucional, en varias sentencias ya desde los años 80 y tantos, y antes incluso, la sentencia sobre el Tratado de Maastricht, la sentencia sobre el Tratado de Lisboa, son sentencias muy duras para con el nivel más alto, ¿no? Claro. ¿Cómo desde su perspectiva, funcionan bien estos sistemas? ¿Le parecen adecuados? Hay de todo en la viña del Señor, porque si sumamos todo lo que hay, más otros casos en los que no se crea una jurisdicción nueva, pero las jurisdicciones existentes se meten a juzgar en eso, por ejemplo, en un caso de un tribunal belga que juzgó a 2 personas ruandesas por no sé qué desmanes cometidos en la guerra civil de Ruanda, pues fue un tribunal ordinario belga, ¿no? Entonces es difícil hacer un juicio en bloque que abarque a todo. No fue una jurisdicción especial, sino un tribunal ordinario que encontró que una persona de Ruanda, no era belga, contra otra persona de Ruanda que tampoco era belga, había cometido no sé qué crimen, el que fuera. Claro, entonces es muy distinto, eso es muy difícil de comparar eso pues, con el Tribunal Penal Internacional, o no digamos con los tribunales supranacionales que están ya muy rodados, como el de Estrasburgo y el de Luxemburgo. Yo veo difícil hacer un juicio en bloque de todo eso, pero es cierto que hay una tendencia al activismo judicial en esos niveles, quizá mayor que en los niveles nacionales. Y hay un tema que también preocupa sobre estos organismos internacionales llamados protectores de derechos humanos, que es el tema de la independencia. ¿Realmente son independientes? Pues tiene que ver con lo de antes, porque me parece que hay una cierta dosis de conjetura personal en esto. El hecho de que sean muy activistas, que no lo son todos, pero bueno, pues parece que más bien pecan de eso que de lo contrario. Tiene que ver con el procedimiento de nombramiento, que generalmente es un nombramiento político, tienen que ver con que los nombran normalmente los respectivos gobiernos, con que... Eso levanta suspicacias, ¿no? Claro, ellos mismos pues están ahí para justificar, tienen que justificar una designación que ha obedecido a unos criterios respetables, pero que no son los criterios que emanarían de la vida jurídica misma si la dejáramos a ella sola fluir libremente sin ninguna intervención, aunque sea legítima, ¿no? de carácter político, de que ahora queremos entrar en este terreno, en el otro, ¿no? Yo creo que es un tema relacionado el uno con el otro, ¿no? Yo creo que tendrían que practicar mucho self-restraint. Cuanto más alto, más self-restraint tendrían que practicar.
porque yo, por lo menos yo estoy partiendo como los matemáticos parten de axiomas: uno, la democracia; otro, el principio de subsidiariedad; otro, el multiconstitucionalismo. El multiconstitucionalismo, dejaría de ser multi si la instancia más alta abusa y vacía de contenido a la otra. Demás, ya no hay multi, habría monoconstitucionalismo, lo que pasa es que se habría desplazado para más arriba, pero no. Entonces, si partimos, si se aceptan que, bueno, o sea, ya estos axiomas como democracia, principio de subsidiariedad, constitucionalismo multinivel efectivo, esto lo dicen los jueces alemanes en muchas ocasiones, dicen: no se puede vaciar de contenido la democracia alemana, por ejemplo. Pero ves que es lo que está sucediendo con estos organismos. Pues alguna vez sí. A mayor nivel, menor sentido democrático. El caso este que ponía de Chile, que les obligan a modificar su constitución, eso no tiene nada de contenido democrático. Claro, es que la democracia empieza por abajo, en realidad. Incluso dentro de un estado, a menos que sea muy pequeño, como los ejemplos que poníamos antes, pues Eslovenia, ¿no? Incluso dentro de un estado cualquiera, la democracia debería empezar muy por abajo, como empezó en los Estados Unidos en el origen, ¿no? Cuando ellos decían nosotros el pueblo, aunque en realidad excluían a las mujeres y excluían a los esclavos y a los indios, pero se referían a ellos, unas pocas personas, como también la polis griega era muy pequeña, ¿no? Y hay que empezar desde abajo, porque si no, eso no puede ser que el nivel más alto convierta a los niveles inferiores en meros ejecutores de mis decisiones. Es correcto. Y es durísimo para un Estado la imposición de... Ese caso es muy ejemplificativo, la modificación de un texto constitucional, ¿no? Que dice el quehacer propio político, jurídico de todo un Estado, ¿no? Sí, nosotros tenemos, como la Unión Europea ya va teniendo mucha experiencia, tenemos ejemplos de todo. Pues Alemania es muy crítica con la Unión Europea. La gente piensa: no, Alemania, como es la que manda, pues dice que sí a todo. No, al revés, es muy crítica. Su Tribunal Constitucional es muy duro. De hecho, sus sentencias más importantes son pequeños manuales o pequeños tratados donde explican con todo detalle cómo ven ellos esa relación multiconstitucional y hasta dónde llegan los poderes. Y además su Constitución en eso tiene una cosa que no tiene la española, por ejemplo, que tiene un artículo, el 79.3, donde define los núcleos duros intocables de la Constitución alemana, que no los puede alterar nadie bajo ningún concepto. La española no tiene un artículo equivalente, por ejemplo, ¿no? Eso también. Entonces ahí son distintos. Y luego los tribunales son distintos. El tribunal español es menos crítico o más dócil. El tribunal portugués también es menos crítico o más dócil, pero en el 2013 el tribunal portugués dijo que determinadas medidas contra la austeridad eran contrarias a la Constitución portuguesa. Claro. Bueno, después hay otros tribunales que en distintos grados con distintos grados de protagonismo han intervenido en estos asuntos. El Tribunal Constitucional de Polonia, antes de aprobarse el Tratado de Maastricht, hizo una sentencia muy buena. El Tribunal Español, pues la sentencia de Lisboa, quería decir. Sí. El Tribunal Constitucional Español, pues ha sido menos crítico, más complaciente. O sea que ahí habría que jugar y ver cada constitución, porque no todas tienen núcleos duros, o no los tienen redactados igual, y después también cada jurisdicción. Los alemanes en eso son muy sensibles. Ellos escribieron unos núcleos duros en su constitución. No estaban pensando en la Unión Europea, que no existía, ni en que abusara mucho un muy hipotético poder europeo, sino pensando en proteger a la Constitución contra otro eventual fenómeno de nazismo o equivalente, ¿no? Pero en realidad lo han utilizado, y yo creo que con razón. Ellos dicen que la democracia es intocable, el federalismo es intocable, el Estado, los derechos humanos tal como vienen en su Constitución, que es una redacción corta, sobria, pero bueno, bastante razonable, es intocable. Y entonces eso, una jurisdicción o un legislador europeo nacido al amparo de un tratado que se ha hecho al amparo de la Constitución alemana no puede ir contra los artículos intocables de la Constitución alemana. Toman eso muy en serio. O sea que ahí habría que entrar y ver cada caso. Y habría otro tema que también preocupa, que es el tema de cómo
el carácter ideológico de determinados jueces pues puede incidir directamente en las resoluciones que afectan a todo un Estado, porque ahí la ideología también se va mezclando y puede incidir gravemente sobre la concepción de algunos derechos fundamentales, ¿no? Hay lobbyings muy activos en ese tema y que llega a niveles muy altos, incidiendo directamente en algunos casos o en algunas percepciones sobre determinados derechos que acaban dándole al traste a toda una concepción cultural, política de algún país. Le propongo que retomemos la discusión aquí, la entrevista aquí, y vayamos a un corte. Y volviendo del corte, pues le entremos directamente a este tema ideológico. Muy interesante. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es el papel del juzgador frente a la convencionalidad. Nos acompaña en el estudio el doctor Antonio Carlos Pereira, profesor investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante, es el papel del juzgador frente al control de convencionalidad. Nos acompaña en el estudio el doctor Antonio Carlos Pereira Menó, quien es profesor investigador de la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, doctor, ya hemos puesto en perspectiva muchos temas de este asunto de la convencionalidad, del papel que está jugando el juzgador en la misma, y dejábamos el bloque pasado una pregunta abierta acerca de cómo hablamos de la independencia del juzgador y de la independencia de estos juzgadores que están en un nivel macro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En estos organismos internacionales de protección de derechos humanos. Y preguntábamos acerca de la independencia, pero esta independencia también de alguna manera puede verse respecto a la carga ideológica que el mismo juzgador va a poner en esos fallos. Y comentábamos que hay grupos de presión muy activos que de alguna u otra manera pueden influir en estos juzgadores. ¿Cómo puede ese juzgador que tiene que fallar en torno a los derechos humanos en una sentencia que va a afectar a todo un sistema, separarse de la carga ideológica? ¿Puede? Esa sería la pregunta. Bueno, ¿puede? es muy difícil, es muy difícil. A mí me parece que, por ejemplo, un juez de la China, pues tendrá mentalidad chino. Bueno, aunque no hubiera ningún problema ideológico. Esto se nota, por ejemplo, en general los jueces ingleses tienen fama de ser bastante justos y poco politizados. Sí, pero hubo varias sentencias relacionadas con el terrorismo del IRA, hace esto ya decenios, ¿no?, que no eran justas. ¿Por qué? Porque probablemente el juez no se ponía a cuestionar todos los preconceptos sobre la legitimidad de la dominación inglesa en el Ulster, en el siglo no sé cuántos. No. Y yo creo que hasta cierto punto no se le puede pedir, porque, bueno, pues son preconceptos y esa persona pues nació en una democracia muy consolidada, muy estable, muy legítima además, y entonces no puede ponerse en cada momento a cuestionar la justicia con la que el rey no sé qué asumió la corona de Irlanda en el siglo no sé cuántos, y etcétera, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Yo creo que es peor la ideologización expresa que se está viendo ahora a veces. Y ahí me parece que teníamos que empezar por el principio de todo, que es que en realidad estamos en una crisis del derecho. Por ejemplo, la irrupción de los valores en el derecho ha sido saludada por casi todo el mundo como algo muy positivo. Pues muy positivo, pues según se mire, porque los valores, claro, abren una puerta enorme a que el juez vea las cosas como le parece a él. Sí, es un grado de interpretación máximo. Claro. Y muy a mi modo, a lo que yo veo. Claro. Mañana se cumplen 100 años del nacimiento de don Álvaro Dors, gran jurista, que era muy crítico con los valores. Para los juristas romanos sería inconcebible un juicio de valores, por ejemplo. Pero incluso en la jurisprudencia anglosajona antes, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, había poca jurisprudencia de valores. Ahora hay más, porque el mundo es así, todo cambia, ¿no? Entonces, yendo a la raíz, es que a lo mejor cambió el concepto de derecho, la manera que tenemos de ver el derecho. El derecho antes resolvía los pleitos de quién es esta vaca, ¿es tuya o es mía?
Pero después hay gente que le pide al derecho que organice toda la sociedad. Después hay gente que le pide al derecho que transforme la sociedad conforme a un esquema de valores. Después hay gente que insufla en el derecho el cometido de entrar incluso en las cuestiones íntimas del ser humano, claro, en vez de limitarse a la alteridad, que siempre se había considerado la alteridad como un rasgo característico del derecho. El derecho se distinguía de la moral, de la religión y de la psicología, en que no entraba en el interior del ser humano. Ahora esas distinciones ya son difíciles, claro, de tener. Claro, pero es que por eso antes había un tipo de derechos más o menos liberales o negativos clásicos, después vinieron los sociales, pero después vienen derechos de la personalidad. Claro. Pero si son de lo personal, no son de lo público. Entonces, si son íntimos, ¿qué pinta el ordenamiento jurídico, claro, metiéndose en asuntos íntimos, ¿no? Y cuando tenemos esta idea, se suman los valores, se suma la idea de transformar la sociedad, se suma que se borra la frontera entre lo personal y lo público, pues entonces, claro, los derechos podrían entrar dentro de una familia o dentro de una persona o dentro de... Y claro, eso es una bomba desde el punto de vista, potencialmente es una bomba desde el punto de vista de no respetar las culturas, claro, las culturas de los estados firmantes de los tratados, porque pueden entrar ahí casi en cualquier terreno. Pues la manera de educar a mis hijos, claro, en mil cuestiones por el estilo. Y entonces se produce un fenómeno que ya lo decía el mismo don Álvaro Dors, que falleció en el año 2004, era un hombre clarividente, aunque se dedicaba al derecho romano, ¿no? Claro. Pero era un hombre clarividente, además eso demuestra también la fuerza que tiene el derecho romano. Decía, los derechos se están convirtiendo en una nueva ética. Bueno, ¿y qué pasa? Decía, es que la ética proclama deberes, entonces los derechos nuevos, los derechos modernos cargan a la gente con deberes y le quitan autonomía, y también a los estados, claro, y demás, ¿no? Y bueno, de esto hay muchísimos ejemplos, ¿no? Pero la ley de protección de datos en España, ¿está bien proteger los datos? Sí, muy bien. En la práctica, para mí es una pesadez. No me protegen los datos porque estoy vigilado por 1 millón de cámaras, claro, pero tengo que cumplir 1 millón de requisitos y firmar para todo y tal. En otras cuestiones, la regulación del matrimonio homosexual en España, no digo en otros países, se ha hecho de tal manera que si una persona quiere contraer matrimonio heterosexual, eso no existe. Solo hay un tipo de matrimonio, que es una especie de pacto de afecto entre adultos y que no está sujeto a nada. Entonces, si uno está tan loco que dice, oiga, mi mujer y yo queremos el matrimonio heterosexual, no tienen ustedes esa libertad. Entonces, todos estos cambios en los derechos, el convertirlos en una ética es un listado de deberes. Claro. Entonces, los nuevos derechos a lo mejor nos atan, los viejos derechos liberaban. Los derechos de ahora imponen, por ejemplo, la Carta Europea de Derechos, que también es muy interesante esto, porque este año se cumple el 800 aniversario de la Carta Magna Inglesa. Claro. Y sería interesantísimo, si tuviéramos tiempo, tomar aquí la Carta Magna Inglesa, aquí la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y ver la Carta Magna, la Carta Europea casi propone un modelo antropológico y nos dice cómo tiene que ser el buen ciudadano y el buen padre y el buen abuelo. Claro, pues no. Y entonces nos está imponiendo, claro, esto si se le da a jueces activistas y que tengan mucha carga valorativa, claro, es una carta abierta para lo que sea. Claro, ¿no? O sea que a mí me parece que habría que atacar el fondo, el concepto de derecho y el concepto de los derechos, porque en los derechos hay un abanico muy grande, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, pues algunas veces he visto sacerdotes en misa rezando, pues porque se respeten los derechos fundamentales. Muy bien, a todos nos parece bien. Claro, pero ¿qué leen ellos por derechos fundamentales? Lo mismo que lee una persona activista del Comité de la ONU de erradicación de todas las discriminaciones contra la mujer. ¿Lee lo mismo? No, desde luego que no. Desde luego que no. Claro, entonces ahí tenemos un problema, que es que seguimos usando la palabra democracia, seguimos usando la palabra Estado de Derecho, seguimos usando la palabra libertad y derechos humanos y derechos fundamentales, pero en los últimos 300 años ha pasado mucha agua bajo los puentes. Y aunque los nombres no cambiaron, las concepciones han cambiado muchísimo. Entonces el papel del juez ha cambiado muchísimo también, ¿no? Ahí también me gustaría detenerme con esto que refiere, porque, claro, también este tema de los derechos humanos, de la democracia, ha venido acompañada de un modelo económico.
en el mundo, y sobre todo en el mundo occidental. Un modelo económico que ha mostrado una cara bastante amarga a buena parte de la población del mundo. ¿Cómo conciliamos? ¿Cómo hacemos compatible esta idea de igualdad, de libertades, de derechos humanos, cuando el mismo modelo económico genera desigualdades, violación sistemática de derechos humanos, con el tema migratorio se me viene a la mente? Sí. ¿Cómo lo conciliamos? Yo creo que ahí hay que distinguir entre Europa y América, porque en Europa no hay una tradición capitalista tan fuerte como en América. O sea que en Europa hay mucha gente que no ve en el capitalismo un mérito especial. Bueno, pues otros sí, pero no es tan fuerte como en los países anglosajones, sobre todo los países angloparlantes, son más... parece que parten por definición de que el capitalismo es lo mejor. Sin embargo, pues en otros ambientes, sobre todo en Europa, le parece normal a todo el mundo que haya una dosis mínima de Estado social. Por ejemplo, en España el Estado social empieza con una dictadura de derechas. En Alemania las jubilaciones y todo eso empezaron con Bismarck, otro dictador de derechas. Pero naturalmente llegan después los que son de izquierdas, si es que izquierdas y derechas sirve para mucho hoy, no lo sé. Y no les dicen, pues como el Estado social empezó con una dictadura de derechas, vamos a terminarlo, ¿no? También por el peso de la doctrina social de la Iglesia en los países católicos, también por el peso de las doctrinas socialistas en general, no quiero decir el socialismo marxista, por el peso del Estado, que en Europa siempre fue mayor que en América. Entonces yo creo que ahí habría que distinguir. Y desde este punto de vista es mucho mayor el palo que nos estamos llevando en Europa que el que se están llevando ustedes. Porque nosotros todavía tenemos toda la narrativa del Estado social, claro. Toda la tenemos muy viva, no se han modificado las constituciones, ni la gente sigue con esa idea, los impuestos son muy altos, porque el Estado a cambio de eso te protege, y cuando todavía está eso muy vivo, pues vienen unas medidas anticrisis que son durísimas y que yo diría que son injustas, y muchas de ellas, inmorales, antijurídicas, antijurídicas en el sentido profundo del derecho. Y ahí sí, ¿cuáles derechos humanos? Ni que nada, ¿no? Ahí lo que importa es cumplir con los objetivos de déficit, claro, que tiene que ser un máximo, de deuda pública, que tiene que ser un máximo, y se toma una medida, y si se va 1 millón de personas al desempleo, no importa, para ellos no importa. Realmente claro. En España se ha ido más de 1 millón, y en países como Grecia sí. Grecia, Portugal, son países en los que se nota como si hubiera pasado el caballo de Atila, claro, ¿no? Y las constituciones pues no se han tocado o poco. En la Constitución española se le metió un artículo nuevo, el 135, que se reformó en 15 días sin ninguna consulta popular, que obliga a no exceder la deuda y todo eso, pero no cuenta para nada con las personas ni con sus derechos. ¿Y cómo conciliamos desde la óptica del juzgador? Porque van a llegar asuntos, o llegan constantemente asuntos que tienen que ver con este tipo de cosas. Claro, claro, que llegan. Y ahí el juzgador puede asumir un papel político plegado a las políticas liberales o neoliberales y fallar en contra del ciudadano, ¿no? Ya, pero las constituciones nuestras, en nuestro caso, todavía no son neoliberales. Se ha introducido algún artículo, como los frenos a la deuda. A veces se llama en inglés debt break. Pero las constituciones todavía no son neoliberales. Y por eso, si el juez de España o de Portugal se considera legítimamente vinculado, ante todo por su constitución, no por lo que diga el Fondo Monetario Internacional, pues yo creo que debía sentenciar conforme al derecho vigente que es la constitución de su país. Lo que pasa es que ahí después viene la política y bueno, muchas presiones también y un discurso ensordecedor, que hay gente que ya no razona, ya dice pues sí, hay que ahorrar, hay que recortar, este modelo no se puede sostener, y ya mucha gente, al menos en diversos países de Europa, se vuelve muy pasiva y ya incluso se presentan pocos litigios. Pero el caso que le dije antes, de que llegó al Tribunal Europeo de los desahucios en España, era un ejemplo de eso. Claro. ¿Cómo ve los derechos humanos en el futuro y la convencionalidad en el futuro? ¿Cuáles serán los retos que enfrentará este control de convencionalidad, o en general el tema de convencionalidad en el futuro? ¿Acabaremos por vivir una especie de ius común mundial? Vamos por partes, empezando por
El problema de los derechos están enfrentándose a unos retos muy fuertes ya desde la Segunda Guerra Mundial o así, según los países, claro, no es igual en todo. Lo que pasa es que ahora vemos ya con los frutos de todo eso, ya el proceso está muy avanzado. Sí. Pero los primeros derechos se corresponden con un Estado liberal. Entonces esos derechos no tienen ningún problema conceptual, pero desamparaban a los pobres. Esto se puede ver, por ejemplo, en las novelas de Dickens. Claro. ¿No? El Estado británico en ese momento está muy sometido al derecho, los derechos se respetan mucho, pero los pobres están desamparados. Claro. Después vienen los derechos sociales, que empiezan en Europa, empiezan en Alemania, en Francia, en Inglaterra sin cambios constitucionales, los tienen ustedes en la Constitución desde el año 17, derechos sociales. Después vienen los derechos por grupos. Entonces los derechos por grupos fragmentan al titular de los derechos. Y eso es una carga de profundidad contra la idea de que los derechos son universales, aunque la gente se felicita mucho y dice que bueno, los derechos de los débiles, de los lo que sea, pero por ejemplo, el derecho de una mujer que sea madre soltera, inmigrante, ilegal y está embarazada. Claro, eso es un derecho típico que para disfrutar de él no basta con ser un ser humano, sino que hay que ser mujer. Inmigrante ilegal y además madre soltera y además estar embarazada, o sea hay que cubrir 5 requisitos. Entonces se fragmentan los derechos de los ancianos. Bueno, pues me parece estupendo, porque yo si estoy vivo dentro de poco soy un anciano, ¿no? Entrar en la categoría. Claro, ¿no? Sí, pero mire, realmente para eso tome otro tipo de medidas, porque eso no respeta la solidez conceptual del derecho que tiene el ser humano por ser un ser humano, ¿no? Entonces ahí ya se le dio un golpe. Después los derechos de la personalidad son unos derechos, como si dijéramos entre comillas, antirrepublicanos. Nos sacan de la cosa pública y nos meten en lo personal. Mi cambio de sexo, bueno, tu cambio de sexo es un problema tuyo, no es de la comunidad política, claro, ¿no? Y muchas otras cuestiones así por el estilo. El derecho de los niños a ver a sus padres está en la Carta Europea, me parece estupendo. Que los niños vean a sus padres, pero realmente eso acaba convirtiendo los derechos en algo que es muy distinto de la idea de los derechos, claro, que tiene el ser humano. Entonces después la conversión de los derechos en una ética es como la otra cara de la moneda, como una moneda tiene dos caras, ¿no? Y yo creo que las jurisdicciones supranacionales están muy afectadas por el tipo de derecho que ellas protegen. Por ejemplo, incluso dentro de un estado cualquiera, suponga usted que en México no hay recurso de amparo, o en España, que también lo tenemos y se llama igual. Caramba, pues está claro que el Tribunal Constitucional español, en mi caso, jugaría un papel muy distinto si no hubiese recurso de amparo, ¿no? Entonces yo creo que las jurisdicciones supraestatales, convencionales o como se llamen, según los casos, van a estar muy afectadas por todo esto, por el concepto de los derechos, por cómo los protegen los tratados, qué derechos protegen, en qué grado, a qué obligan, ¿no? Pero bueno, yo no me opongo a que haya muchas cosas que están cada vez más por encima de los estados. Pero sí que me parece que no tiene ningún fundamento en el derecho constitucional vaciar de contenido las democracias nacionales o subestatales incluso. Desde luego. Doctor, pues se me caen muchas preguntas en el tintero. Claro, pero eso está muy bien para que nos vuelva a acompañar, ¿no? Y le agradecemos mucho su visita a este programa. Soy yo quien se lo agradece, que me parece que es mi tercera visita a este programa. Siempre muy grata. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. Sino subir un peldaño más en el concepto de
qué norma es la controlada y quién es el controlador. Claro. Yo prefiero verlo así que como un concepto distinto. Para mí sería como una emanación o un subapartado del control de constitucionalidad, porque además los tratados todos se firman al amparo de las constituciones que lo permiten, ¿no? Claro. Entonces el enfoque ahí no es de arriba a abajo, sino al revés, de abajo a arriba, de la Constitución Nacional, que permite y da amparo jurídico a la firma de ese Pero tratado. supone una nueva jurisdicción. ¿Puede suponer o no? Por ejemplo, ¿puede suponer una nueva jurisdicción el Tribunal de Estrasburgo? Pues sí, se creó para eso, ¿no? El Tribunal Penal Internacional, el tribunal que tienen ustedes en San José de Costa Rica. Pero otras veces lo que ocurre es que jueces que ya existen practican un control supraestatal. Ejemplo, en el asunto Pinochet, pues un juez español, juez ordinario español, ni siquiera del Tribunal Constitucional, pues fue el que pidió que fuera detenido en Londres el general Pinochet. En el caso de los principios de Princeton, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca del papel del juzgador frente al control de convencionalidad. Y para hablar de ello tenemos a un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Antonio Carlos Pereira Menó, quien es profesor investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor visitante prácticamente de toda Latinoamérica, conferencista y un querido amigo de México. Doctor, sea usted bienvenido. muchísimas gracias. Y yo creo que el tema nos da para mucho. Y sin mayor preámbulo, creo que tenemos que iniciar el diálogo ante la ley, doctor. Sí, sí, sí. La primera pregunta, y considero yo que es obligada, esto del control de convencionalidad, ¿qué significa? ¿Qué alcances tiene el control de convencionalidad? Este tema de la convencionalidad como una marcada agresión al concepto de soberanía. ¿Qué pasa con la soberanía? Porque el Estado debe someterse a esta nueva jurisdicción. Bueno, yo creo que debe someterse hasta cierto punto. De esto también tendríamos que hablar, porque ¿qué es primero? ¿La Constitución de México o de España? ¿O un tratado firmado al amparo de la Constitución de España? Siempre el texto constitucional da cabida a este tipo de tratados. Pero como no se puede descartar que los organismos internacionales creados al amparo del tratado o los jueces hagan cosas que desborden al tratado y vayan contra la Constitución a cuyo amparo se firmó el tratado, ahí se puede plantear un problema. Vamos, esto para nosotros ya se planteó y las respuestas del Tribunal Constitucional alemán fueron muy duras para con la propia Unión Europea, ¿no? Ya. Otros tribunales han sido mucho más blandos, como el español, ¿no? Pero yo no partiría del principio de la soberanía, porque no le doy mucho, parece a mí que no es relevante. No, que no hay mucha soberanía, salvo en alguno de los sentidos que tiene la palabra, que tiene más de uno, claro está, ¿no? O sea, esa soberanía pura, fuerte, que le permite al Estado hacer lo que le viene de la jurisdicción universal, pues lo importante no es que se cree una jurisdicción nueva, sino que en todos los jueces del mundo tengan jurisdicción en determinados asuntos de delitos de lesa humanidad. Pero esto está muy vinculado con los derechos humanos, ¿no? Sí. O sea, fuera de los derechos humanos cuesta más trabajo entender esto, y en los derechos humanos, que se han vuelto como una especie de derecho común, el tema de convencionalidad o de algún derecho que está por encima de los estados cobra muchísimo sentido. Sí, nosotros, por eso digo que tengo que decir que vengo de la Unión Europea, porque, claro, nosotros estamos muy habituados a control de convencionalidad, o sea, un control supraestatal, un control por los tratados, no por la Constitución, en otras materias también, aunque no sean derechos. Claro. En las materias de competencia de la Unión Europea. Lo que pasa es que las integraciones supranacionales que hay en el mundo son muy distintas, y entonces donde es más fuerte efectivamente es en el apartado de los derechos.
pero puede no ser el único. Pues a lo mejor, quién sabe si el protocolo de Kioto crease un tribunal para eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Algunos críticos, sobre todo aquellos ligados a las clásicas teorías del Estado moderno, refieren esta idea y qué diferencias podría plantear ante el control de constitucionalidad. Tienes que tener presente que yo vengo de Europa, donde la integración supranacional está muy avanzada. Tan avanzada que hay gente crítica ya, claro, con ese grado de avance, ¿no? Y yo no quiero decir, ni Dios me libre, decir que haya que hacer lo mismo en México ni en ninguna parte del mundo, ¿no? De hecho, pues por eso hay muchos críticos ahora en Europa con motivo de la gestión de la crisis que se está haciendo desde un grado de integración tan elevado. Entonces, inevitablemente a mí me influye ese planteamiento, pero yo no estoy seguro de que la convencionalidad sea un concepto sólido, autónomo. Yo prefiero enfocarlo como cuando explicamos el control de constitucionalidad en los países como el mío, donde hay Tribunal Constitucional, explicamos a los estudiantes, pues del control de los actos administrativos es un control de legalidad, se ocupan los jueces ordinarios, el control sobre el legislativo es un control de constitucionalidad, se ocupan los tribunales constitucionales en nuestro caso. Luego subimos un peldaño más de la Constitución y están los tratados. Entonces, no sería una cosa radicalmente nueva.